de jóvenes caficultores. El día de hoy pues vamos a seguir con el módulo, ¿verdad? Calidad del café. En este caso, hoy nos toca una clase que es muy importante para los baristas, ¿verdad? Para esas personas que pues entregan el alma en las cafeterías y en los laboratorios de café. Bien, chicos, siempre recordarles, ¿verdad? Antes de iniciar la clase, por favor, siempre es recomendable que se conecten a una buena red Wi-Fi. Cuando ustedes pues quieren hacer sus preguntas, las pueden hacer mediante el chat, que pues al final nosotros siempre cedemos un espacio para hacerlo, o pues de alguna manera pueden levantar la mano en ese momento. Siempre es importante recordar su asistencia para que pues podamos pues generarles lo que es su certificado y muy importante que coloquemos el nombre real. Ahora, también pueden, para tener una buena recepción de lo que es la clase, es decir, que no se les vayan a interrumpir, pues se pueden utilizar audífonos, buscar lugares que sean totalmente, pues de alguna manera que no tengan alguien que les vaya a interrumpir de momento, porque pues la información que se les va a brindar pues es muy valiosa y pues para que estén atentos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar pues a nuestro maestro del día de hoy, el señor Jerico, maestro por acá. Ayer nos estuvo acompañando en la clase de tueste. Eh, Él tiene un gran conocimiento en lo que es el mundo del café. Por ahí, pues, él es productor de café directamente de Costa Rica. Por ahí, los que estuvimos ayer en la clase y los chicos que estuvieron también, también sabemos que hay bastantes personas que nos miran desde este país también de Costa Rica y pues, qué más, ¿verdad? Que decirles que también tienen un representante en jóvenes caficultores por parte de este maravilloso país. Que bueno, eh, yo sin más que decir, les voy a dejar acá con esta gran persona, este gran ser humano, el cual nos va a compartir su conocimiento. Maestro Jerico, bienvenido. Hola, hola chicos, un gusto saludarlos, un gusto estar acá otro día más. El día de ayer, por error mío, teníamos que ver el módulo de hoy, pero hoy vamos a ver el que es. Entonces es un gusto saludarlos y comencemos para poder aprovechar el tiempo. Voy a compartirles pantalla para que ustedes vean la presentación. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con métodos de infusión, ya sea por goteo o por inmersión. Esto está muy de moda, no podríamos decir que recientemente, puede ser algo que ha estado trabajándose mucho desde el año 2000. Sin embargo, ha tomado mucho auge a partir del 2010, en donde se han inventado métodos diferentes para poder tener perfilamientos de sabor diferentes de café. Hay temas que vamos a tocar en esta charla, que tocamos en la charla de ayer, pero es para que ustedes vean que siempre hay un hilo conductor en café, en los diferentes eslabones que nos permiten a nosotros entender y comprender hasta llegar a la extracción. ¿Qué es un método de infusión? La infusión es una bebida obtenida al verterle o introducirle agua caliente sin que ésta llegue a su punto de ebullición. Para muchos es la mejor forma de obtener una taza completa, pues se regulan todas las partes involucradas. Es sencilla y fácil de preparar. En el cuadro que ven ustedes ahí abajo a la derecha pueden ver las clasificaciones de los métodos de infusión o de extracción. Tenemos filtrados por goteo, que son todos aquellos métodos que utilizan un filtro de papel o un filtro de alguna manera. Tenemos también los que son filtrados por presión. Ahí vemos la cafetera Moka, que es una que es muy común que la gente tenga. La máquina de espresso está ahí. El sifón también está ahí. La moca, de paso, decirles que es mi método favorito de hacer café. Y la extracción por inundación o inmersión, en donde el más común es la prensa francesa. Hoy vamos a aprender 5 puntos críticos de control que se van a repetir en cualquiera que sea el método que ustedes vayan a elegir.
Número uno, el café. Ahí podemos explorar diferentes orígenes o procesos. Temperatura del agua, grado de molienda, aquí es lo que llamamos granulometría. Relación de café versus agua, que normalmente los baristas que quieren sonar como bonitos les llaman ratio. Y la dosificación es cómo vas a aplicar el agua en el café una vez que lo preparas en el filtro. Comencemos con el café. El café tiene cuatro enemigos acérrimos. Hablemos de que el número uno es la oxigenación. La oxigenación o el oxígeno hace que el café se oxide y entonces que haya pérdida de aroma y aceites esenciales. Entonces, el café normalmente en grano tiene una vida útil de entre 30 a 35 días y está bien almacenado. Si tenemos un café molido, ya el café está expuesto, no tiene la protección del grano y normalmente tiende a durar 8 días para empezar a oxidarse. Entonces, es importante que tomamos en cuenta el almacenado o los recipientes como los ven abajo a la derecha, principalmente vidrio ámbar, ese sería el ideal, pero cuesta mucho encontrar vidrio ámbar, que sería el envase como el de las cervezas, porque las cervezas también son fotosensibles, entonces por eso tienen ese filtro oscuro. Si no sería vidrio y si no sería acero inoxidable. Traten de no usar ni aluminio ni plástico porque eso normalmente almacena sabores y el aluminio también nos va a dar sabor a aluminio o a óxido. Enemigo número dos, otros olores. Entonces, tiene que estar lejos de olores, hablemos de consomés, especias u olores fuertes, porque el café tiene esa propiedad de poder absorber esos olores. Como también tiene la característica que se llama higroscópica, que el café también absorbe humedad. Entonces, tomemos en cuenta que tenemos que tener los recipientes cerrados, lejos de olores, lejos de lugares húmedos, y aquí voy a introducir una cuarta que no la puse en esta diapositiva, pero para que ustedes la tomen en cuenta que el café es fotosensible, o sea, el café también se degrada con la luz. Indispensable conocer las características de nuestro café y que tomemos decisiones, ojalá, de comprar café en grano para tener mejor sus características a lo largo del tiempo. Ahora, también tenemos que conocer los procesos de beneficiado. En la clase de ayer lo vimos en función del tostado y de entender qué café me está llegando para ver cómo lo voy a tostar. Aquí tengo que saber qué café me está llegando para saber qué perfil de taza voy a tener al final. Si vemos los procesos de beneficiado son cuatro. Los más normales o comunes son el lavado, el miel y el natural, y se une un cuarto proceso que yo lo llamo el no café. Honestamente no es un café que me guste tomar, pero tengo que aprender a tomarlo, que es el café anaeróbico que está muy de moda. Si vemos en el proceso beneficiado número uno, ayer lo repasamos a nivel macro, aquí lo vemos a nivel más específico. Esta es la palabra más difícil que ustedes van a encontrar en el diccionario de café mundial. Se llama desmucilaginadora. Así que si alguno de ustedes lo puede decir rápido, puede practicarlo y ver si lo logra decir a la primera. Desmucilaginadora. ¿Y qué hace una desmucilaginadora? Desmucilaginar. Lo que hace es quitarle al grano la miel por fricción. Ustedes ven la de la izquierda que está sin usar y aquí a la derecha la ven ya con toda la miel que le está sacando, le está quitando al grano y el grano ya limpio está saliendo por ese tubo blanco. Cuando son lavados mecánicos como este que ustedes están viendo, es normal que los cafés sean semilavados porque como no están sumergidos en agua, sino que es un proceso que se hace más rápido, tienden a quedar con miel inclusive en la ranura del grano. Entonces se le llaman semilavados. ¿Cuál es la otra opción? La pila de fermentación. Ahí lo que hace es que el café se sumerge y se queda un periodo de tiempo de 8 a 12 horas, dependiendo de la cantidad de mucílago y el origen del café, para poder quitarle esa babita que tiene esa miel y dejar el café lo más limpio posible. Entonces, la pila de fermentación era un método muy utilizado. Ahora los beneficios de café han optado por prácticas más ambientales, entonces no desperdician tanta agua, pero es prácticamente que ustedes llenen una piscina de agua
y echen el café ahí que se quede sumergido durante cierto tiempo y después le abren los compuertas para que él vaya por gravedad, por las pilas de corretaje. Ahora, el segundo proceso es el miel o honey process. ¿Qué hacemos acá? Ahí ustedes pueden ver el granito una vez que lo estripamos con con miel, digamos, con algo brillante que se le ve ahí. Eso se llama mucílago. Entonces, le quitamos la cáscara y dejamos la miel en el grano. No lo lavamos. ¿Dónde lo secamos? Lo secamos en este tipo de camas africanas. Esto está muy común por las mismas razones que les decía ayer. Antes se secaban patios de secado, pero es un proceso que se ha visto como muy eh, poco salubre, por así decirlo. Y también porque a la hora de ponerlo, si se venía algún chubasco, alguna llovizna, es más difícil de tapar. En cambio, aquí, en este método de las camas africanas que ven a la izquierda, el café está suspendido y es más fácil de poder ponerle rollos de plástico a los lados para poder cerrar la cama completa. Eso en los lugares en donde no hay un invernadero como el que ven a la derecha. El que ven a la derecha es de la gente que tiene bastante café y un poquito más de poder adquisitivo, entonces tienen la temperatura controlada y el café seca con una temperatura estable durante todo el momento en el que está ahí adentro. ¿Cuál es el tiempo de secado? De 12 a 15 días, dependiendo de la cantidad de mucílago que tenga el café y de la humedad que tenga. Normalmente en los invernaderos tenemos higrómetros, entonces también nos damos cuenta cuál es la temperatura a la que estamos secando el grano. El otro café es el café natural. A este no se le quita la cáscara, sino como lo ven a la izquierda, el café se puso en la cereza, en la cama africana, y el lado derecho empieza a deshidratar. ¿Qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es que a la hora de la cáscara empezar a descomponerse, esos sabores de fruta madura se le van a impregnar al grano. Entonces, permite sensaciones sensoriales muy distintas, principalmente vinosas. El tiempo de secado de 18 a 22 días con constante movimiento por la fermentación. Y este café es el más caro, les decía ayer, de producir porque tenemos que tener a una persona atenta para empezar a generarle el movimiento y que no haya algo que se llama fermento de fruta, que a las frutas estar pegadas entre sí. Ustedes han escuchado el dicho de que una fruta podrida, perdón, pudre a las demás. Aquí pasa lo mismo. Entonces, si alguna de estas frutas fermenta y no tiene movimiento, va a empezar a fermentar a las demás. Esto pasa a un perfil de catación. Esto lo vimos ayer en el tema de control de calidad, que era cuando veíamos a los muchachos contando defectos. Aquí lo que estamos haciendo es, una vez que catamos, poder entender las notas de la taza. Lo primero que hacemos es evaluar fragancia, que la fragancia se evalúa en seco. Entonces yo muelo el café, lo pongo en la tacita de catación y lo huelo y empiezo a generar una puntuación. Es una escala de intensidad. Luego de eso le agregamos agua a la misma taza y 4 minutos después hacemos algo que se llama quebrar taza, que es que con una cuchara generamos movimiento en la superficie de los suspendidos que hay en la taza para que salgan los aromas. Esos vapores que salen nos van a dar a nosotros una confirmación de si el café se puso más intenso que cuando lo olimos en seco o menos intenso. Y también nos va a ayudar a darnos cuenta si empezamos a encontrar daños con solo los vapores que salen y el olor que tiene. Ya después de eso, recuerden, fragancia y aroma son evaluaciones de intensidad y ahora sí vamos a sabor. En sabor es la impresión combinada entre aroma y sabor. Entonces vamos a sorber y nos vamos a dar cuenta el perfil de la taza. Qué tan dulce está, qué tanta acidez tiene, qué tanto cuerpo tiene y demás. Cuando tragamos, ahí tenemos lo que se llama sabor residual o resabio. Y ahí lo que vemos nosotros es la duración de las calidades positivas del sabor que persisten en la parte posterior del paladar. Normalmente cuando nosotros catamos escupimos, pero el café ya ha andado por toda la boca y ya nos puede dar una noción de qué tan buen sabor va a tener. La acidez que se concentra en los costados de la lengua
lo que nos va a dar es una sensación de salivación. Entonces, si en este momento ustedes cierran los ojos y se concentran y piensan en un limón, van a empezar a salivar. Esta también es de intensidad. Entonces tenemos o acidez alta, o acidez media, o acidez baja. Y a partir de ahí empezamos a comparar el tipo de acidez normalmente con los cítricos, porque la acidez cítrica es la más persistente o la que sí se puede encontrar con toda propiedad en el café. Y el tema del cuerpo es la evaluación en el carácter y la fuerza de la bebida, en los niveles de ligero o pesado, también si son sedosos o son livianos. Y esto se hace un comparativo, por ejemplo, cuando ustedes toman agua que está en estado líquido y leche que está en estado líquido, ambas tienen un peso diferente en la boca. Lo que hace diferente ese peso son las grasas. Entonces, la leche tiene grasa, el agua no. Entonces, una es más liviana en el paladar que la otra. Esa hojita anterior nos da una calificación y esa calificación lo que nos permite a nosotros es en esta escala de esta pirámide poder ir a trabajar una negociación. Si nosotros tenemos notas por debajo de 79 puntos, estamos hablando de cafés de mainstream o cafés convencionales o cafés comerciales. Normalmente el precio está regido por la Bolsa de Nueva York. Entonces ahí no hay mucho que decir, son cafés que no tienen unas notas altas, no se consideran specialty coffee, pero son cafés importantes porque el 96% del consumo mundial son de cafés mainstream. Ahora, si vamos al 4%, ya estamos hablando de los cafés specialty, cafés que tienen más de 80 puntos de nota. Del 80 al 90 hay varias clasificaciones. Nosotros hablamos de cafés specialty cuando estamos en 80-85 puntos. Para países como los de nosotros, en Centroamérica ya la nota de 80-85 es una nota bastante básica para los cafés de specialty porque son cafés muy buenos. Y ya los cafés de nosotros deberían estarse todos codeando en el café boutique. Boutique es de 85 a 90 puntos. Entonces, si tenemos que verlo a nivel de precio, por ejemplo, los cafés mainstream son bolsa en Nueva York más el premio que le paguen al país. Si vamos en specialty coffee, estaríamos hablando de que ya el café no va a precio bolsa en Nueva York, sino que puede andar entre unos 400 a 600 dólares por saco. Si hablamos de cafés boutique, estamos hablando que según el origen, podríamos hablar de cafés de entre 600 a 750 dólares por saco. Vea que ya el precio va siendo muchísimo más atractivo. Y por encima de 90 puntos, que cuando en sus países hay competencias de tasa a la excelencia, ya por encima de 90 puntos estamos hablando de lo que se llaman premios presidente o café champán y ahí el dueño del café le pone el precio. Entonces pueden ser cafés de que cuesten más de $1000 o absurdos como los que se pagan en Panamá de cafés de boquete que este año se vendió como en $115,000 el saco. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, como lo veíamos ayer para el tostado con la densidad, también lo vamos a ver con la altura y la densidad del grano para las extracciones. Entonces, cuando tenemos tazas de altitudes bajas, nosotros tenemos que tener menor tiempo de contacto. Si son altitudes de 1200 para arriba, el café va a aguantar más tiempo de contacto porque el grano es más denso y más duro. Entonces, como cuando tostamos, si son bajas, necesito temperaturas más bajas, a cuando tengo cafés más densos o de altura pueden aguantar más calor, lo mismo pasa con el tiempo de contacto con el agua. Entonces, esto es un esquema para que ustedes tengan una noción de cómo pueden empezar a trabajar sus cafés. No es una verdad absoluta, en café nadie tiene verdades absolutas, pero sí es un modelo que podría ser interesante para que ustedes lo sigan cada vez que van a hacer algún método de extracción. Segunda variable, la temperatura del agua. La temperatura del agua recomendada para realizar infusiones es entre 92 y 96 grados. ¿Por qué? Porque libera materiales aromáticos más rápidamente, permite una correcta extracción de otros sólidos solubles importantes. Cuando el agua llega
a 100 grados tiene cambios químicos que van a extraer del café sabores poco agradables. Si nosotros no tenemos una cafetera como esta de arriba que tiene una base que te puede regular la temperatura, lo que podemos hacer es dejarla que bulla y esperar unos 30 a 45 segundos para que ella recupere la temperatura a 96 grados. La temperatura ideal para consumir café negro o café filtrado es entre 80 y 85 grados. No es la misma realidad para cafés que tengan algún tipo de lácteo, porque la capacidad de absorción calórica de los lácteos por las grasas es mayor. Entonces tenemos que bajar la temperatura porque si no la gente se va a quemar. Este otro tema súper importante. El 98% de la bebida es agua. Así que ustedes tienen que convertirse también en catadores de agua. El agua tiene sabor y mucho del sabor se lo dan los minerales. Entonces tenemos que ver si tenemos riesgos de aguas que puedan tener sabores metálicos o sabores a calcio o sabores a sodio, utilizar aguas de bidón o de garrafa, pero también tenemos que probarlas antes porque esas aguas también han sido tratadas y también tienen sabores. ¿Y qué es lo más importante? Que el 98% de la base de mi sabor me la va a dar el agua. Solamente el 2% son sólidos suspendidos o sabores extraídos del café. ¿Qué es indispensable? Un calentador de agua eléctrico o una cafetera eléctrica. Ahora, como tercer punto, tenemos la molienda. La molienda es importante porque define el tiempo de contacto con el agua, a como también lo define la altura del café. Entonces, entre más fina sea la molienda, menor tiempo de contacto con el agua necesitamos. Entre más gruesa sea la molienda, mayor tiempo de contacto necesitamos. Entonces, dependiendo del método que vayamos a utilizar, así será la molienda recomendada. La molienda juega un papel fundamental en la extracción de los sabores. ¿Qué es indispensable? El molino. Cuando yo comencé en café, comencé con un molinito como el que está arriba, que ni siquiera es un molino, es un procesador de vegetales que lo que tienen son aspas y él no muele, quiebra. Entonces la molienda era muy regular por la velocidad del motor, calentaba el café y dejaba los finos pegados en la parte de abajo. Era una locura. Ya después pude comprar un molino como el de abajo, que es de muelas cónicas y que también que te permite una graduación más exacta. En la parte de abajo ven un esquema de cómo son los tipos de molienda, desde extra fino a extra grueso, y ellas también van a depender del tipo de método que vayamos a utilizar. Ahora vamos en la relación a café versus agua. En esta parte las cucharadas no cuentan. Acá hay que trabajar con una cantidad de café que nosotros vayamos a definir porque, por ejemplo, ustedes son profesionales en café y yo como productor les llevo mi café. Y tenemos otro productor de otra zona de su país que también les lleva su café. Entonces el productor quiere saber a qué sabe mi café. Y yo decido utilizar 30 gramos de café por 500 mililitros de agua con el café de un productor y 25 gramos de café con 500 mililitros de agua con el café del otro productor. Y no conozco los cafés, nada más los puse, como por decir, a pelear, pero con gramajes o relaciones diferentes. ¿Qué va a pasar? No van a saber igual o no los voy a poder comparar porque ya cambié una de las variables. Entonces, aquí lo que ustedes van a utilizar como recomendación es 6 gramos de café por cada 100 mililitros de agua. Si lo quieren ver más sencillo, toman la cantidad de agua que van a usar y la multiplican por 0.06. ¿Cuál es el propósito? Que les rinda el café que están usando con la dosis necesaria, que logren extraer y maximizar cada sabor presente en el café. ¿Por qué? Estos cafés no son baratos. Entonces yo tengo que comprar algo a lo que le voy a sacar provecho y generar una taza balanceada y gustosa. En esto que es fundamental, una báscula digital y ojalá una báscula digital que sea de marcas para poder trabajar en café. Existe marca Tiamo, marca Calita, marca Ario
Y los que tienen un poquito más de poder adquisitivo y se pueden dar ese lujo, pueden comprar la que se llama marca Acaya, que son las que usan la mayoría de los campeones, de los que van a Campeonato Mundial de Barismo. Ahora viene el tema de la dosificación. Ya vimos que era importante conocer el café, la temperatura del agua, el sabor del agua. Después vimos el tema de la granulometría, vimos el tema de la cantidad de agua versus la cantidad de café que vamos a utilizar. Y ahora es importante cómo vamos a aplicar esa agua. Entonces, esto es como una receta de cocina. Lo importante es que ustedes sean constantes. Y este modelo que yo les estoy dando es para que ustedes lo puedan desarrollar con diferentes cafés como método inicial. O sea, ustedes siempre van a probar los cafés que les lleven bajo este parámetro inicial. Una vez que lo prueban, toman decisiones. Es como lo vimos ayer en el tostado. Ustedes hacen un tueste para catación y a partir de ahí deciden si quieren que sea más dulce, más ácido, menos ácido, más oscuro, menos oscuro, pero una vez que ustedes hicieron una fórmula estándar para poder tomar decisiones sobre el café. Acá tienen el tema de la preinfusión. Esta foto me pasó en El Salvador. Si ustedes ven la parte de abajo donde está el brillo, está bastante abajo y hay un aro en la parte de arriba. Eso era porque el café estaba sumamente fresco. Entonces, cuando el café está tan fresco, tenemos gas que quiere salir de la partícula de café molida y tenemos agua que quiere entrar a la partícula de café molida para poder extraer el sabor. Son dos fuerzas físicas que están en contra, la presión del gas que quiere salir y la presión del agua que quiere entrar. Entonces, ¿qué hacemos para alivianar ese pleito o esa pelea? Le ponemos agua. Y esta agua lo que va a hacer es que va a expandir el poro del café para que salga la mayor cantidad de vapor posible y ahora sí poder nosotros lograr que la mayor cantidad de agua ingrese al grano. A eso se le llama preinfusión y se aplica previo a la aplicación total del agua. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Ustedes van a usar en preinfusión el doble de agua de la cantidad de café que usan. Si tienen 40 gramos de café, preinfusionan con 80 gramos de agua. Se aseguran en la aplicación de que humecten la mayor cantidad de café y con eso empiezan ya a hacer que el café libere ese gas. Si el café tiene mucho gas, se les va a hacer una bomba que se le llama blooming, que es un montón de burbujas grandes como efervescentes donde el café se va a inflar y te está diciendo, me tostaron hace muy poco, entonces dame chance. Si ustedes le agregan agua y es muy mínimo la cantidad de burbujeo que hace o de blooming, con 30 segundos está más que suficiente que ustedes dejen esa preinfusión y empiezan a aplicar. Ahora, una vez hecha la preinfusión, vamos a utilizar esta receta. Vamos a utilizar 40 gramos de café por 680 mililitros de agua. Lo ideal en los métodos, dependiendo del que sea, filtrado por goteo, es que hayan por lo menos 4 aplicaciones. Entonces, la primera va a ser la preinfusión y vamos a tener 3 aplicaciones más con la misma cantidad de agua, con el mismo tiempo estructurado para poder extraer nuestro café. Si lo ven aquí abajo, dice que la metodología es de 4 aplicaciones. Si usamos 40 gramos de café para preinfusionar, necesitamos 80 mililitros de agua. Entonces, de 680 menos 80 nos quedan 600 mililitros, que lo podemos dividir en 3 aplicaciones iguales de 200, 200 y 200. Eso ya suma los 680 mililitros y con eso tenemos que tomar en cuenta que no podemos dejar islas o porciones sin humectar. Indispensable tener un cronómetro o un medidor de tiempo. Si ustedes tienen estas básculas de las marcas que les dije, normalmente tienen en un lado el peso y en el otro lado un cronómetro para poder manejar en la misma pantalla el tiempo y en la aplicación o la cantidad de agua por aplicar. Acá vamos a verlo ya aplicado a métodos específicos. En la prensa francesa, como es un método de inmersión, se hace una sola aplicación de agua después de la preinfusión. Entonces, si lo vemos en el paso a paso, calentamos el agua, molemos el café, ponemos agua caliente en la prensa para temperar el método y botamos esa agua. Ahora sí agregamos el café, lo preinfusionamos y nos damos cuenta.
Hizo mucho blooming, 45 segundos. No hizo mucho blooming, 30 segundos. Aplicamos el total del agua, ponemos la tapa sin bajar el émbolo. ¿Por qué? Porque todavía no queremos separar los sólidos de líquidos. Lo que queremos es que se extraigan los sabores. Después de los 4 minutos, que quiere un café de altura, el que se está usando, bajamos el émbolo lentamente. ¿Por qué pasa si lo bajamos rápido? Van a salir las partículas finas y la taza se va a ensuciar. Ya de todas formas, la prensa francesa es una taza que tiene cierto nivel de sedimento. A mucha gente no le gusta por eso. A mí me gusta porque como no tengo ni papel ni tela involucrada, eso me permite a mí mantener o sostener el cuerpo del café en la bebida. Otro tema súper importante, la prensa ya de todas formas, como lo ven en la parte 3 del dibujo, no les va a permitir a ustedes bajar el émbolo hasta abajo como para presionar la cama de café. Sin embargo, como el émbolo es poroso, ustedes van a seguir teniendo contacto del agua con el café. Entonces va a seguir habiendo extracción. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el recipiente. O sea, bajamos el émbolo y servimos el 100% de la prensa, perdón, el 95% de la prensa en otro recipiente o en las tazas en las que la gente va a tomar. Le dejamos un poquito para que el sedimento se asiente ahí y listo. Pero no estamos con la prensa bajada y dejándola como si fuera un pichel para ir sirviéndole a la gente porque va a haber sobreextracción en la última gente que se lo tome. ¿Qué es lo bueno de la prensa? Cuerpo alto, textura compuesta por los aceites. Sí va a haber una sensación levemente arenosa, pero es parte del costo de de nosotros hacerlo en un método que no tenga papel o algo que filtre o sostenga o retenga los finos. Que hay que tener cuidado, no lavarlo con jabón que tenga olor, o sea, no utilicen el lavaplatos con el que lavan los platos normales, porque dijimos en la parte número 1 que el café es higroscópico y que absorbe olores. Desarmar el émbolo. Mucha gente no sabe que los émbolos por aquellos, y lo he dicho muchas veces, pero no lo he señalado, es esta parte metálica que tiene la parte de abajo de la prensa. Es un tornillo y ese tornillo son 3 piezas que se separan entre sí para lavarlas individualmente. Entonces hay que lavarla. Y también es importante comprar una prensa de buena calidad, porque hay prensas que venden en lugares que son baraticos y el problema que tiene es que el vidrio no es temperado, entonces es un vidrio normal que no retiene la temperatura y el metal o la aleación de metal que tiene en el émbolo no es lo suficientemente buena, entonces empieza a rumbrar y va a trasladarle sabores metálicos o a óxido al café y también es poco salubre. En el caso del V60, la misma temperatura que hablamos, el grado de molienda es más fino por el tipo de contacto. Aquí utilicé una fórmula de 30 gramos de café por 430 gramos de agua, pero eso ustedes no lo van a tomar como una verdad absoluta, solamente por eso se los va a decir el café que utilicen. Y usamos la preinfusión igual, si hace poco blooming 30 segundos, si hace mucho blooming 45. El tiempo de extracción no puede pasarse de los 5 minutos. En el momento en el que ustedes ya estén por encima de los 5 minutos, quitan el V60, que es esta pieza que está aquí, la agarran de la oreja y lo quitan para que no tengan sabores pesados o sobre extracciones. La aplicación acá, como si es un método de filtrado, es ojalá en espiral del centro hacia los lados, que sea consistente en sus movimientos. ¿Qué hacemos? Calentamos agua, molemos el café, colocamos el filtro, humectamos el filtro para quitarle pelillos o sabores a papel. Esa agua con la humectación del filtro la botamos y volvemos a poner el servir o la taza donde vayamos a hacer el V60. Colocamos el café en el filtro, preinfusionamos y realizamos idealmente 4 aplicaciones. Cuando termina la extracción, ustedes agarran la orejita y mueven el método y ya está servido donde ustedes lo quisieron tener. Se disfruta después el sabor. Las características de taza es un cuerpo medio porque muchos de los aceites quedaron en el filtro de papel. Es una taza mucho más limpia porque hay ausencia de residuos, a diferencia de la prensa francesa que sí pasan mucho sedimento.
Y hay muchísimo más balance en sabores o algo que nosotros llamamos que es más brillante. ¿Cuáles son los cuidados? Otra vez, no lavar con jabones que tengan olor, dejar enfriar ese café y pueden utilizarlo como abono para las plantas y ojalá utilizar filtros que sean biodegradables y que no sean blancos. La mayoría del tiempo lo que es papel y demás que son blancos llevan un proceso químico de blanqueamiento, que nosotros no queremos esos químicos ni como disciplina de vida, ni los queremos traducidos en el sabor. Ahora, este otro se los voy a enseñar, pero a mí no me gusta para nada usarlo. Me parece un método muy poco funcional. Este es el Chemex. Vean que tiene la misma aplicación y la misma concentración del V60. Lo que pasa es que el filtro del Chemex originalmente es de un papel más grueso. Y mi queja contra el Chemex es que solamente tiene un canal de respiración y ahí abajo donde ustedes ven que el café está cayendo, se va a generar mucho vapor. Y lo que va a hacer es que va a generar presión hacia arriba y la extracción va a ser muy lenta y el riesgo de sobreextracción es muchísimo mayor. Aparte de que dependiendo del filtro que ustedes usen, se puede hasta taquear o tapar ese cañito que es el único lugar por donde se oxigena el Chemex en la parte de abajo. ¿Qué hacemos? Lo mismo, calentamos el agua, molemos el café, colocamos el filtro, humectamos el filtro, lo quitamos y botamos el agua, colocamos el café en el filtro, preinfusionamos, realizamos 4 aplicaciones idealmente. Al terminar la extracción, quitamos el filtro y nos enamoramos aún más del café. Siempre recuerden que el Chemex hay que homogenizarlo. Entonces ustedes después de quitar el filtro le dan vuelta para que todo lo que está en la parte de abajo se homogenice y después se lo puedan tomar. Características, cuerpo medio también porque este filtro, al ser más grueso, todavía absorbe más aceites. La taza es mucho más aromática, pero es por las características del método. Y eso es que mi queja sobre el tema de la oxigenación es que también en la parte de abajo se quedan todos esos aromas encapsulados que se pueden traducir a la taza. Y este es ideal para, si ya lo van a usar, que lo utilicen para procesos mieles o naturales. Los mismos cuidados, no lavar con jabón, no es un florero, aunque para mí serviría mejor como florero, y dejar enfriar el café y utilizarlo como abono para las plantas. ¿Cuál es la ventaja de los métodos? No tardamos más de 10 minutos en prepararlos. Obtenemos mejor características en un café de especialidad, son cómodos en precio, porque mientras una máquina de espresso vale 6,000, 7,000 dólares, un método normalmente anda por 40, 50 dólares, entonces es mucho más cómodo de comprar. Y nos olvidamos de las cafeteras o de los coffee makers, aunque sea por una vez. Podemos experimentar diferentes recetas. Una vez que ustedes conocen el café, pueden realizar diferentes aplicaciones, diferentes temperaturas, diferentes grados de molienda, diferentes tipos de filtro. Resaltamos los atributos del café en cada taza. Nos genera una conversación entretenida porque como el café duramos haciéndolo entre 4 y 5 minutos, entonces la gente está poniéndonos atención y nos escucha un poquito más hablar del grano y tenemos una excusa para decir, yo pongo el café y ustedes traen el pan. Esa sería la exposición. Ahora les abro el periodo para preguntas. Muchas gracias, Jerico, por la clase, ¿verdad? Por ahí, pues vamos a empezar con los chicos a ver si nos pueden hacer preguntas o si tienen alguna consulta que le quieren hacer a Jerico por acá para que pues vayamos entrando en materia, todos los interesados. Por ahí nos manda a decir Zaida, excelente clases, me ha gustado el tema, mucho conocimiento, le mandan a agradecer por ahí a nuestro maestro. Bueno, sabemos que esto es muy importante, ¿verdad? Bien, Jerico, mientras tanto los chicos van haciendo preguntas, yo por acá pues quiero ver si entramos un poquito en conversación con el tema de que tiene pues relación, ¿verdad? Con el aspecto de los métodos de filtrado y es el tema de las competencias. Eh,
Por ejemplo, para las personas que han venido como o vienen incursionando con o quieren empezar a meterse en este mundo de competencias, ¿qué recomendaciones les podemos dar? ¿Qué seguimiento? ¿Cómo deben de prepararse? Bueno, lo más importante es tener el control de las variables. Los campeones de métodos de infusión o de extracción, que es el campeonato de Brewers, tienen mucha noción de las granulometrías y cómo afectan eso las extracciones. También ahorita se está llegando a entender mucho cómo los minerales o los diferentes minerales eh, pueden jugar un papel importante en potenciar dulzores o acidez o cuerpo en el café. Entonces también es importante que ustedes lleven un curso de aguas y súper importante que el método que ustedes definan lo definan con tiempos o con temperaturas de agua también en la extracción. ¿Por qué? Porque yo puedo generar más acidez con aguas más tibias, por así decirlo, y puedo generar mayor cuerpo con aguas más calientes porque el agua caliente va a ayudarme a extraer mejor los sólidos solubles del café. Esto es súper importante. De cualquier método de extracción, los primeros 2 minutos son los que generan el sabor. De ahí en adelante, los demás lo que sirven es para el llenado de la taza. Entonces, recomendación, conozcan bien el café para definir la granulometría, para definir las temperaturas de agua que me van a ayudar a extraer los sabores, para potenciar el método que yo estoy eligiendo. Vos competiste, ¿no, Nelson, este año? Sí, 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 competimos por ahí. Nos estuvimos preparando. Bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Que ese es un tema también no solamente individual, la verdad que hay que tener bastante trabajo en equipo. Los competidores que fueron, pues hubo bastante apoyo para la parte técnica, por decirlo así, para poder prepararse y dar una presentación. Creo que es uno de los puntos muy importantes. Bien, ahí más allá, ¿verdad? De lo que es la parte técnica en la parte de filtrados, podríamos mencionar también, por decirlo así, qué tipos de café son los que más se utilizan para las competencias según su experiencia. Bueno, ahorita que está tan de moda el café anaeróbico, eh, están utilizando anaeróbicos. Ujú. Yo no soy muy fanático de ese café, pero la gente los está utilizando. La gente tiende a utilizar muchos cafés, dependiendo del método, si lo que quieren es resaltar sedosidad y limpieza de taza, utilizan mucho lavados. Si lo que quieren resaltar es el término mal utilizado, pero para que sea más ejemplificante, lo exótico del origen, trabajan mucho en el tema de mieles y naturales. El natural es muy vinoso, muy frutal, entonces también hay que tener cuidado con eso. Y de la mano con lo de ayer, también hay que entender cuál perfil de tostado es el mejor para potenciar mis notas de sabor. Entonces, vean que es un conjunto de cosas que hay que tener claras para poder llegar a hacerse un café que a uno le guste y todavía con más razón para ir a competir, ¿verdad? Correcto. Y por ejemplo, también podemos empezar a entender que de repente el tipo de tueste que nosotros vayamos a utilizar para nuestro filtrado también va a depender mucho de la temperatura. Pues más bien pensaría que la temperatura del agua es una consecuencia del perfil de tostado, no al Ujú. revés, como Ok, lo hablamos ayer. Entonces, una vez que yo definí, por ejemplo, que quería un tueste medio claro, que ya yo sé que va a tener más tendencia a las notas ácidas que a las notas dulces, porque tengo menos fase de desarrollo y caramelización de azúcares en el tostado por sacarlo más claro, entonces todo eso juega un papel importante. Eso va a definir si yo voy a querer tener temperaturas más calientes o temperaturas más frías a la hora de realizar la extracción. Pero si vemos algo que está pasando mucho en los campeonatos de infusión es que la gente cada vez está jugando más con temperaturas de agua, de la mano con el perfil de tostado que yo tuve para mi café. Entonces son cosas que van muy de la mano. de hecho, creo que el ganador del año pasado mostró diferentes perfiles a diferentes temperaturas.
con un mismo café y fue una locura, según lo que miré por la presentación, estuvo muy bueno. Y bueno, estos temas son bien bonitos porque nosotros seguimos aprendiendo, o sea, hay miles de formas de llegar a un mismo punto, el cual es la extracción, ¿verdad? Como menciona usted, que pues dependiendo de nuestro café es lo que nosotros andamos buscando. Así Ahora, mismo. por aquí, Zaida creo que nos preguntaba, si Zaida, dice que qué opina usted sobre la bandola para filtrar. Bueno, Saida debe ser tica. Ahí que nos responda en el chat, pero si pregunta por la bandola es porque seguramente es tica. Bueno, Saida, te cuento que cuando la bandola la inventó Minor Alfaro, yo fui el primer barista en usarla y fui el que le hice los cambios para que fuera más funcional. Él sacó tres prototipos de bandola. Bandola, para los que no conocen, es un método de extracción que está basado en el Chemex, solo que se le hicieron aportes ergonómicos en este caso porque el Chemex, ustedes vieron que tenía un cuellito de madera y es así que se vuelca y hay que volcarlo mucho para que se sirva todo el café. Entonces Minor tomó en cuenta todo eso y le puso una agarradera, le puso un pico en la parte más baja, que es un pico de recipiente de sidra, que es de los picos más eficientes, y todo el aparato, todo el método es de barro cocido. Entonces teníamos problemas de oxigenación cuando yo los usé, él me presentó tres modelos, entonces mis recomendaciones fue achicar la parte donde va el filtro y hacerle un hueco más grande para poder sacar los vapores y que no durara tanto tiempo encapsulada la presión hacia arriba para extracción. Eh, Ahora la bandola se convirtió prácticamente en un símbolo nacional en Costa Rica y ojalá los que son extranjeros puedan meterse a buscarlo en Google para que entiendan un poco de lo que estamos hablando. Aquí entro yo a interrumpir un poco. Vamos a ver, por acá nosotros en Honduras también tenemos lo que es la gelenca, que es un método de extracción prácticamente igual a la bandola que menciona por ahí Ejérico. Pues ustedes también pueden buscarlo aquí en Google, pues la Gelenca, ¿verdad? Que pues es creada pues por ahí por una persona muy conocida en el mundo del café aquí en Honduras y que prácticamente es casi el mismo diseño, solamente pues que cambian algunas cositas. Por ejemplo, creo que la Gelenca tiene alrededor de 3 o 6 orificios en la parte superior debajo de donde se coloca el filtro. Entonces, sí es también, está hecha de barro también, ¿verdad? Entonces, Sí, qué aquí bonito. la estoy viendo. Eh, Y se parecen mucho, la diferencia también. es que la Gelenca, por lo que veo, es que tiene como un tipo V60 en la parte de arriba que Ajá, se quita. correcto, correcto. Ajá, en la Es la bandola se diferencia. queda. Sí, pues sí, se utilizan más los filtros de B60 y sí tiene como un poquito más de liberación de oxígeno en la parte de abajo con esos orificios que tiene justamente De abajito presión. donde va. Correcto. Sí, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos de los diferentes filtrados que hay porque salimos de lo convencional también, ¿verdad? Porque como mencionaba por aquí Jerico, bueno, en la presentación de él incluso ustedes pudieron observar que los métodos que él presentó pues son como los más convencionales o los más conocidos para nosotros y que pues cada uno de ellos pues va a tener una forma diferente de poder extraerse. O sea, tenemos un mismo fin, pero ocupamos que cada filtrado, cada forma de extraer, yo siempre he hecho para que a veces las personas nos entiendan a qué nos referimos, le damos como un pequeño sinónimo a la palabra método, ¿verdad? Y podemos decirle que son diferentes formas, diferentes técnicas, diferentes procedimientos de llegar a un mismo fin, el cual es extraer. Bien, entonces por acá Nelson Rivera nos consulta, pues saludos al Tucayo por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser la temperatura ideal de una secadora? Nelson, ¿secadora de qué? Me imagino que se refiere más que todo al invernadero donde están las camas. Ok, eso va a depender de muchos factores, porque, por ejemplo, hay invernaderos que los hacen sobre un planche de cemento y entonces ahí nos estamos quitando de encima humedad del suelo que cuando los hacen en tierra, este, porque el agua siempre se va a filtrar por el subsuelo y siempre va a llegar a generar más humedad. También depende mucho de en qué zona estás, qué tanto llueva, qué tanta humedad en el ambiente haya. No
tendría cómo darte una respuesta específica porque hay variables de tu zona, por así decirlo, eh, que habría que tomar en cuenta. Pero De lo que más hay que estar pendiente es del grano, ¿verdad? El porcentaje de humedad que debe de tener. sí, y ver qué tan rápido se está secando. Normalmente los rangos son entre 20 y 28 grados, Ujú. eh, pero cuando hace frío puede bajar de 18 a 22. Si hay mucha humedad en el ambiente se puede comportar diferente. Te podría decir que anda por ahí, como entre 18 y 28, pero dependiendo de la temporalidad que vos tengas climática en tu lugar de donde tengas el invernadero, ¿no? Sí, por ahí la vez pasada estábamos hablando con unos productores de aquí de la zona y nos mencionaba que él llegó a tener lo que era el invernadero, las secadoras solares, aquí se les conoce como secadoras solares. Y pues mencionaba que a él no le funcionaba mucho porque la zona en donde él estaba era como que muy nubosa, entonces por ratitos salía el sol y por ratitos no salía, entonces era como bien complicado para él llevar ese control. O sea, creo que va a depender, como dice Jerico, ¿verdad? No solamente de las temperaturas, sino que de la zona en donde estemos ubicados, ¿verdad? Y Ahora, bien, es no quiere decir que no se pueda hacer. correcto. En cualquier lugar se puede hacer, pero lo que tenés que medir es la velocidad con la que se está secando el grano y qué tan parejo se está secando el grano, porque esas variables vos las vas a tener porque ahí vivís, no vas a poder cambiar el clima donde vivís. Lo único que tenés que hacer es medir los tiempos de secado. Sí, por acá también, bueno, eso nos lleva a otra preguntita que se nos está saliendo un poquito del tema, pero bueno, como va siempre con el tema de la calidad del café, que pues ellos, pues aquí José Adolfo Burgos nos pregunta si es recomendable ponerle un sistema de ventilación a las secadoras solares, o en este caso a los invernaderos. Mira, hay mucha gente que lo hace y acá en Costa Rica se está dando cada vez más por un tema de recirculación del aire. Si ustedes entran a un invernadero, entran y hay mucho calor por convección, por así decirlo, porque está muy caliente todo ahí adentro y ese aire normalmente no recircula. Mucho de lo que seca el café en camas africanas, como les explicaba yo, es que como la parte de abajo no está pegando al suelo, sino que está suspendida, por ahí entra aire y el viento seca también, no solamente, o sea, transporta el calor y con eso para eso es que usan los abanicos, para que darle más circulación al aire a lo interno del invernadero y hacer de cierta forma que el café se seque más rápido y más parejo. Es correcto. Y bien, por acá, Zaida, pues, bueno, Zaida creo que está bien activa con Ahí de nosotros la aquí. tica. Sí, Zaida está pues al filo con ustedes porque como estamos Buenísimo. recibiendo clases directamente desde Costa Rica, ¿verdad? Pura cátedra. Por acá tenemos, bueno, Zaida nos pregunta sobre la famosa bolsa de chorrear. Aquí pues nosotros tenemos infinidad de nombres para esa bolsita. Vamos a ver, Jerico, qué nos dice acerca de ese método de extracción porque también es un método de Claro, filtrado. claro. Lo más importante ahí es que no lo estamos haciendo muchas veces correctamente. Nosotros por temas de tiempo nos enseñaron a poner el café en la bolsita de chorrear y ponerle el agua ahí. Y eso es completamente incorrecto porque el tiempo de contacto del agua con el café es mínimo. O sea, inmediatamente nosotros echamos el agua, empieza a salir. Por eso es Aida, que no sé si se acuerdan, no sé qué edad tenías, pero las abuelas lo repasaban. Entonces, una vez que se terminaba de extraer, volvían a agarrar, ponían otra taza y lo volvían a pasar. Y es porque como no tiene tiempo de contacto, sino que es inmediata la salida, entonces nosotros necesitábamos más sabor a café. ¿Cómo se debería de hacer? Apagado, como si fuera la prensa francesa, que tenemos un recipiente, agregamos el café, agregamos el agua y lo dejamos ahí reposando. Ujú. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Le tenemos que poner una tapa porque es importante que se encapsulen esos aromas ahí adentro, no perderlos. Todos esos vapores llevan aromas importantes para el perfil de taza final. Entonces, le ponemos la tapa, ya sea que le pongan un plato o algo que tape. Una vez que cumplimos el tiempo de extracción, quitamos la tapa y con una cuchara lo revolvemos para generar turbulencia y ahí sí lo pasamos por la bolsita.
Entonces, ¿qué va a hacer la bolsa? Va a ser las veces de un filtro. Se va a dejar toda la bozorola del café o las partículas del café y va a hacer que el agua pase y sí te sirva la taza. Pero ya la magia estuvo en ese reposo, no estuvo en la bolsa cuando le echábamos el agua. Otro, bueno, por ahí, gracias por la respuesta para Zaida, ¿verdad? Aquí nosotros lo conocemos como calcetín, como chuspa, como bolsita. Y bueno, en mi caso yo tengo otra forma diferente de prepararlo, el cual es pues hacer vertidos de a poquito, siempre llevándolo hacia arriba, ¿verdad? Que si yo sé que tengo un café fresco, pues entonces lo estoy virtiendo y midiendo ahí el agua que estoy tirando por golpe y de ahí vuelvo otra vez a hacerlo subir esto para que pues genere algún tiempo, algo de contacto, porque como dice Jerico, normalmente la molienda también que se utiliza es entre media gruesa y gruesa, entonces por ahí también ese es otro punto muy importante, que debido a la molienda que nosotros estamos utilizando para este filtrado, pues por consecuente, pues baja más rápido el agua. Entonces, lo ideal también puede ser, ¿verdad? Que por golpes de agua o por decirlo así, por cantidades de agua, nosotros la estemos midiendo y que llevemos un poquito más de control ese tiempo de contacto. Así tampoco no lo hacemos arrebatadamente. Hay otras personas aquí que lo hacen de una forma diferente, como dice Jerico, que es en la parte donde ponen a hervir el agua, llega que hacen el punto de ebullición, tiran el café en el agua y pues lo apagan, lo dejan reposar un poquito, lo remueven incluso y ya luego pues solo lo cuelan, ¿verdad? Entonces eso es como que va a depender creo que de la receta de cada quien en su casa. Sí, pero lo importante sí es que tenga Ajá, tiempo, alargar el tiempo de contacto, ya sea bajo correcto. tu método o bajo el mío. Lo que necesitamos es que haya más contacto entre el agua con el café para poder extraer los sabores, porque si no vas a ver café ralo o no recuerdo cómo le llamaban ustedes. Chirreo, agua chirreo. Chirrio, aguachirria. Sí. Bien. Bien, una última pregunta por ahí, ¿verdad? Para que nos, bueno, nos vaya aclarando, porque creo que también se genera un mito en base a la moca. Vamos a ver, en el momento en que usted prepara su moca, ¿cómo considera usted que es el punto adecuado? Cuando echamos el grano de café ya molido, que normalmente son moliendas finas, ¿usted cree que hay que compactarlo o no se compacta y después se cierra? Lo mejor para mí es solamente nivelarlo, no compactarlo, para mí. ¿Ok? Y otro Ujú, punto súper importante es utilizar agua caliente. ujú. No utilizar agua a la temperatura ambiente y ponerlo el emisor de calor, ya sea sobre el disco de la cocina o sobre el disco de la cocina de gas, porque va a durar mucho el agua en calentar y va a haber riesgo de sobreextracción y de que el agua llegue al punto de ebullición con más lentitud. Entonces, esas sí serían mis recomendaciones. Poner el café y nivelarlo, no compactarlo y agregarle agua ya caliente para acelerar el proceso. Ustedes quitan la tapa y cuando ven que el café empieza a salir, hay Cerramos. dos formas de hacerlo. Lo cierran y como ya el trabajo de la temperatura se hizo, pueden quitar la moca del calor porque ya la presión se generó para que el café empiece a salir. O bien lo pueden dejar ahí para que salga más rápido y lo quitan al terminar. Eso sí, es importante que ustedes con el paladar definan cuál de los métodos es el que les gusta más. Ese truco también se utiliza con el sifón japonés. Antes de empezar, ¿verdad? Con el proceso, lo mejor o lo ideal es que nosotros precalentemos agua aparte y pues ya tenemos un poquito más de eficiencia al momento de poder extraer. Ejérico, una última pregunta, ya para ir cerrando, ya tenemos 2 minutos nada más. En base a la calidad de los filtros que pues podemos utilizar tanto para B60 como para Chemex, el material sabemos que es de papel, pero entendemos también que hay diversos, como por decirlo así, componentes o de repente diferente materia prima de las cuales se hacen estos filtros. ¿Cuál es la más recomendable que nosotros debemos utilizar? Pues hay unos filtros que venden que son de bambú o de caña, que no son sobre el filtro drip, los que se colocan sobre una taza que nos comenta. El drip cone, me imagino que es. Es que también hay unos filtros metálicos, porosos.
La ventaja del filtro metálico es que no tener que estar botando papel a cada rato, sino que compras un solo filtro y lo seguís utilizando, pero tenés que asegurarte de que la aleación de ese filtro sea una buena aleación, porque si son aleaciones con aluminio, el café va a saber aluminio. Ahora, si utilizas filtro como los de V60, son filtros más porosos y pueden utilizarlos de caña, de bambú, creo que son biodegradables también. Mi no recomendación son filtros blancos. E incluso ni para el Chemex los utilizaría. Para el Chemex yo utilizaría filtros de V60 número 3. No utilizaría filtros del Chemex porque el papel es más grueso y es blanqueado químicamente. Ujú. Entonces, esas serían como mis recomendaciones. Si usas un drip cone, como el que acaba de preguntar el compañero ahí, que leí la pregunta, este, utilicen los metálicos, pero que sepan que es un buen metal, no que es un metal que se vaya a arrumbrar o que vaya a botar sabores a aluminio. Y también leí otra pregunta, perdón por atravesar el caballo, sobre el tema del piso del invernadero, que preguntaba que si en Ajá, el suelo o si cementado. sí. Mira, es un tema de control de variables. Si vos lo haces sobre cemento, vos vas a estar seguro de que la humedad del suelo no te va a jugar como un factor más que tengas que medir dentro del invernadero. Muchos invernaderos están sobre suelo. Lo que va a pasar es que con el tiempo, como esta parte va a estar tan seca, se va a resquebrajar el suelo y vas a tener un montón de grietas ahí en el suelo. Pero no te voy a decir que es lo ideal. Obviamente que si vos haces un planché o una superficie de cemento, vas a eliminar esa variable adicional a la que tenés que ponerle atención en épocas donde haya muchas lluvias, porque vas a tener cemento, que es un material que no te va a molestar en su mayoría, para también incluso hasta poder cimentar bien el invernadero y que no se lo lleve el viento, cosas así. Bien, gracias Ejérico, pues por la maravillosa clase del día de hoy. Pues es un tema realmente que de mi parte considero que es muy bonito, es muy interesante y yo siempre estoy tratando de aprender en este mundo de los filtrados, ¿verdad? Y por ahí los chicos también sabemos que pues algo se les quedó. Sabemos que la parte pues en donde nosotros le estamos dando el proceso a nuestro café es muy importante porque si nosotros no llevamos un buen control sobre nuestro secado, sobre nuestro beneficiado, entonces al momento de preparar un filtrado, pues no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Entonces, por aquí, chicos, solamente recordarles que por favor registren su asistencia con su nombre real. Y bueno, más que todo, dejarles que nuestro maestro Ejérico se despida de ustedes y nos vemos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, por ahí los que quieran volverla a ver la clase, ¿verdad? Vamos a tener otro horario, perdón, otro momento pues con esta misma clase, pero sin embargo, si ustedes de repente pues conocen a alguien por ahí que no pudo recibir la clase en este momento, siempre recordarles que de 6 a 7 hora Honduras, pues pueden verla, ¿verdad? Entonces, Ejérico, les cedo la palabra. Chicos, muchísimas gracias por el espacio. Nada más recordarles algo súper importante y es que en café no hay verdades absolutas. El café es un proceso de experimentación. El café que más nos gusta o el café que más le gusta es el que usted toma, no es el que yo hago. Y ustedes van a poder adaptar los sabores de su café a lo que ustedes quieran probar y tomar. Y una frase que utilizamos aquí en Costa Rica es que el que más sabe en café, el que más sabe, sabe feo. Porque tenemos que estar siempre aprendiendo de las cosas nuevas que trae la industria. Hace 10 años no hablábamos de temperaturas de agua, no hablábamos de minerales de agua, no andábamos de dureza de agua y ahora estamos hablando de eso. No hablábamos de métodos de extracción y ahora tenemos 200 tipos diferentes. Entonces es súper importante que ustedes entiendan que es algo muy dinámico, algo que está en constante evolución y lo importante es nosotros poder descubrir bajo nuestro criterio y nuestro conocimiento cómo hacer que sepa mejor. Eso es todo la ciencia en esto. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos, chicos. Buenas tardes. Gracias, Ejérico. Saludos.